Buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Nueva Vida en Cristo. El día de hoy veremos la lección número 5, Viviendo en el Espíritu. Para ello traemos un video de introducción que es el siguiente. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento, en hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el mercado. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían seguido al mal, habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora transformar el corazón del hombre para capacitar a la gente para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como una. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros, sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, terminado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Bueno, como podemos observar el video, aquí nos da un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando a lo largo de la historia, que nosotros a veces no nos damos cuenta de ese papel tan importante que cumple el Espíritu Santo.
Y también vemos en el video que definen al Espíritu Santo con una palabra que viene del hebreo, que se llama ruaj, que hace referencia al ser que es el espíritu, ¿no? Que es invisible, que es impalpable, que es como una energía. Precisamente nosotros no vemos el Espíritu Santo, no lo podemos tocar con nuestras manos, pero el Espíritu Santo está allí. Otra definición que tiene el Espíritu Santo es en el griego, en este caso se llama paráclito, y que significa uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Para ello está el Espíritu Santo, para estar siempre de nuestro lado, para estar siempre acompañándonos. Entonces, en general y en resumen, en este video vemos que el Espíritu Santo es poderoso, nos da sabiduría, nos capacita, nos transforma y que a lo largo de toda la historia de la humanidad, Él siempre ha estado presente y se ha manifestado de diferentes maneras. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué papel juega y qué importancia tiene el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, seguimos. El Espíritu Santo hace una obra inicial en los no creyentes. O sea, antes de nosotros conocer de Cristo, conocer la verdad, antes de ser hechos hijos de Dios, nosotros pues no teníamos conocimiento de la existencia de Él, ¿cierto? Pero entonces aquí vamos a ver qué hizo el Espíritu Santo inicialmente en nosotros. En primer lugar dice que da testimonio de Cristo. En Juan 15:26 nos enseña que dice lo siguiente, el texto bíblico, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús. Jesucristo, antes de partir, él ya les había dicho, o les había enseñado, o les había dejado a sus discípulos esa palabra que era que iba a venir el Consolador, que venía del Padre y que era el Espíritu de verdad que daría testimonio de Él. Entonces vemos que una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo en los no creyentes es que da testimonio de Cristo y de esa manera es que nosotros creemos en Él, ¿no? Porque el Espíritu Santo pone en nosotros esa fe, pone en nosotros ese conocimiento y nos abre el entendimiento y los ojos espirituales para creer en Cristo. En segundo lugar, dice que nos convence de pecado. En Juan 16, del 8 al 9, nos enseña lo siguiente, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y a quién hace referencia? Dice, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Entonces, ese es otro papel que cumple el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y en medio de este mundo lleno de tinieblas, y es que está convenciendo a cada una de las personas y a cada uno de nosotros de pecado, de que estamos cometiendo errores, de que estamos apartados de Dios. Entonces, Él es quien nos convence. Es muy importante tener claro eso porque muchas veces uno puede exhortar a la persona y enseñarle y mostrarle su error, pero a veces nosotros no vamos a entenderlo, no vamos a, a comprender de nuestro error o caer en cuenta de nuestro error, sino que realmente hasta cuando Dios abre nuestro entendimiento y nos enseña ese error y llega a nosotros esa iluminación del Espíritu Santo de verdad que nos hace caer en cuenta del pecado en el que estamos. Entonces es otro papel súper importante que cumple el Espíritu Santo en los no creyentes. Y en tercer lugar dice que nos hace nacer de nuevo. En Juan 3, del 3 al 8, dice lo siguiente, hace énfasis en la siguiente historia que está hablando Jesús con Nicodemo, específicamente en el verso 5 que dice, respondió Jesús,
de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces es muy importante porque Jesús le estaba comentando a Nicodemo que nosotros teníamos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero entonces Nicodemo estaba pues pensando como cualquier otra persona que cómo iba a entrar por segunda vez al vientre de su madre, ¿no? Y volver a nacer. Y pues Jesús hace la referencia y le aclara que no significa, no hacía referencia a la parte natural o física, sino a la parte espiritual. Y solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros volvemos a nacer. Somos una nueva persona, somos ya renovados por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo hace esas tres obras en el ser humano antes de conocer a Cristo. Pero también vemos que hace una obra inicial para aquellos que ya han recibido a Cristo. Entre ellas están que somos bautizados. ¿Cómo somos bautizados? En 1 Corintios 12, del 12 al 13, nos enseña lo siguiente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí hace referencia a que somos bautizados y ya pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia como tal, no del templo, no la iglesia como templo, sino la iglesia que somos cada uno de nosotros y que nosotros tenemos un papel y una tarea en el cuerpo de Cristo, en la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Y eso es un punto que debemos de tener claro porque nosotros somos indispensables en la labor de, del extendimiento del reino de Dios. Entonces, eso es un punto que nos exhorta a que tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, dice que somos sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creímos en Jesús, en que Él es nuestra verdad, que es el camino, que es la verdad y la vida. Posteriormente que aceptamos a Jesús en nuestra vida, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es una promesa de Dios. Él nos sella como su propiedad. Somos parte de la familia de Dios. Ya somos sus hijos y como hijos tenemos el sello del Padre. Y eso es otro punto que nos enseña hoy esta lección. Y en tercer lugar, dice que somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el instante que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, pasamos a ser templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu llega en nuestra vida, hace morada en nuestra vida. Entonces nuestro cuerpo, todo lo que somos, le pertenece a Dios. Pues para ello está la muestra de que somos sellados, ¿no? Y en seguida lugar dice que es templo en nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo, por ello tenemos que vivir de verdad dando siempre testimonio y guardando siempre nuestra vida para Él, para Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo hace una obra inicial muy importante en la vida de aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también vemos que el Espíritu hace una obra continua. Él está continuamente obrando en cada uno de nosotros. ¿Cómo? En primer lugar dice que nos enseña y nos recuerda.
En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está hablando Jesús y esto es muy importante para nosotros tener claro de que el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo en estos casos, que nos está constantemente enseñando y nos está recordando la palabra, pero también hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo nos trae a nuestra memoria la palabra que ya hemos estudiado. No, eso no significa que si yo lo leí solo una vez y ya de la nada, entonces el Espíritu Santo va a estar siempre recordándome a mí todo, no. Es en la medida en que yo también estoy alimentando mi relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu, porque es una relación, una comunión que empezamos a tener y vamos andando con Él de la mano. No podemos separarnos de la presencia de Dios y de esta manera es que el Espíritu nos enseña, nos empieza a enseñar a andar con Él y nos extrae a nuestra memoria cada una de los versículos, de los textos bíblicos que vamos estudiando. Entonces vemos que es de gran ayuda. Y en segundo lugar dice que nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu sabe que nosotros somos débiles, nosotros somos fáciles de caer en tentación. Entonces, por eso es muy importante que estemos siempre tomados de su mano y que siempre estemos buscándole y teniendo esa comunión y esa relación con Dios, porque el Espíritu es el único que nos ayuda a superar cada una de nuestras debilidades. Pero también Él dice que ayuda a interceder por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Eso quiere decir que lo hace a gritos y Él siempre va a estar de nuestro lado y siempre va a estar ayudándonos y a escuchar la voz de Dios, a saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, porque nosotros no sabemos qué es lo mejor para nuestra vida, nosotros no sabemos, la misma palabra dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu que sí conoce a Dios y Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, por eso es que necesitamos acercarnos a Él porque Él conoce lo que nos conviene, Él sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros y por ello tenemos que siempre buscar su presencia, estar de continuo en la presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En tercer lugar dice que nos guía, esto es súper importante también. En Romanos 8:14 leemos que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si nosotros ya hemos pasado a ser hijos de Dios porque aceptamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, somos sellados con Él, entonces somos sus hijos. Y como hijos debemos permitir la guianza del Espíritu de Dios. Si nosotros como hijos no permitimos que el Espíritu nos guíe, creo que entonces no estamos siendo sinceros en este caminar con Cristo, en este caminar de aprendizaje en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es muy importante permitirle al Espíritu que nos guíe. Y acá hay una condición, hay dos versículos claves y es que dice que primero en Efesios 5:18 que no debemos embriagarnos. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estoy buscando qué significa disolución. Disolución significa división, o sea que no, eso produce división y si lo traemos al contexto de nuestra vida, sabemos que una persona cuando está bajo el efecto del alcohol pierde su propio juicio y es una persona que no sabe lo que hace, ¿cierto?
está perdiendo el control de su vida. Entonces, por eso es importante no caer en esta clase de cosas, y no solamente el embriagarnos, sino todo aquello que impide que nosotros nos apartemos de Dios y que no nos permite que el Espíritu nos guíe, y sobre todo que seamos llenos de Él, del Espíritu de Dios. Dice que nosotros debemos ser antes bien llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar dice que no debemos seguir los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad, perdón, andad, espera un momento. En Gálatas 5:16 vemos lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los deseos de la carne, todo aquello que hace que nos desviemos del camino correcto. Pero esto es todo, todo esto es consecuencia de nuestra relación con Dios, que el mismo Espíritu nos ayuda en la medida que andamos, dice, pues andad en el Espíritu, en la medida que andamos, que caminamos, que estamos constantemente buscándole y estamos constantemente buscando su presencia. Él nos ayudará a que no no busquemos satisfacer esos deseos de la carne, que no busquemos todas esas cosas que son temporales, porque todo lo que es deseo de la carne es temporal, eso es satisfacer por un momento y al instante ya desaparece, y lo que hace es que crea vacíos en nuestra vida. Pero cuando andamos en el Espíritu, somos llenos y somos satisfechos, somos constantemente llenos de Dios, de la presencia de Dios, de su palabra, de su esperanza, de cada una de sus promesas. Y eso es algo que muchas veces nosotros como seres humanos fallamos, pero no significa que no podemos volver a Él. Todo esto hace parte de caminar con Dios, y precisamente el Espíritu de Dios nos ayuda en cada uno de estos pasos. Entonces, eso es otro punto que el Espíritu hace en nosotros, otra obra continua que está constantemente haciendo en nosotros, y es que nos guía, pero para ello necesitamos tener en cuenta que no debemos de seguir esos deseos de la carne, ni embriagarnos, ni seguir todo aquello que hace que pierda el control de nuestra propia vida. Y en cuarto lugar, vemos que nos llena. El Espíritu Santo, como lo nombramos anteriormente, dice que nos llena, y que eso es lo que nosotros debemos realmente anhelar en nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo, como lo nombramos en el versículo anterior de Efesios 5:18. Y por último lugar, dice que la obra continua del Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros glorifiquemos a Cristo. Entonces, en Juan 16, 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros y nos muestra la verdad que es Jesús, que es Cristo, que está escrita en la palabra de Dios, entonces esto hace que nosotros, o sea, el Espíritu gloria a Jesús, pero eso hace que nosotros mismos también le demos la gloria a Él, porque hemos visto cuál es la verdad, porque hemos experimentado cuál es la verdad que, que hay en este caminar con Dios. Y es que el Espíritu nos abre el entendimiento y quita ese velo y esa venda que teníamos antes en nuestros ojos, y nos hace ver todo lo que está escrito y lo que Jesús nos dejó, su consejo, su palabra, su verdad.
que es la única verdad que nosotros debemos de aceptar. Entonces, estas son las obras continuas que el Espíritu Santo hace en nosotros y es continuo, nos enseña, nos recuerda, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros, nos guía, nos llena y nos permite darle la gloria a Cristo. Entonces vemos que el Espíritu es un protagonista muy importante en la vida del cristiano, porque sin él no podemos hacer todas estas cosas. Y por último, ya para finalizar, dice, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Entonces, en primer lugar, dice que nosotros debemos de, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando reconocemos ese pecado, que de verdad es porque el Espíritu mismo nos está redarguyendo, nos lo está trayendo a memoria, entonces debemos de una vez confesarlo. Debemos, en segundo lugar, dice, presentarnos delante de Dios, permitirle a Él que controle nuestra vida y que nos sometamos a su voluntad. Y en tercer lugar, dice que por fe nosotros debemos de pedir la llenura del Espíritu Santo, que Él sea controlando cada día más nuestras vidas y que Él siga actuando en nuestra forma de vivir y que tengamos la fe suficiente cada día para no apartarnos de Él, ni dudar de Él, ni de su palabra, ni de sus promesas, ni de sus mandatos. Eso es súper importante. En general vemos que el Espíritu Santo hace grandes cosas en nosotros como cristianos. Él es poderoso en Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿no? Sino que es la tercera persona. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y el Espíritu Santo aquí es un protagonista que no podemos permitir que sea parte de nuestra vida. Entonces sabemos que el Espíritu es poderoso, que nos da sabiduría, que nos capacita, que nos transforma, que hace que nuestra vida no sea igual, que nosotros seamos transformados cada día y que de nuestra transformación hace que otros lleguen a los pies de Cristo, porque solamente por medio de nuestra propia vida y el cambio que Dios hace en nosotros es que nosotros estamos reflejando a los demás y eso hace que las demás personas tengan el deseo de conocer de Dios y que sean salvos. Entonces es una tarea muy importante la que tenemos nosotros de andar en el Espíritu, de no apartarnos de Él, de que sabemos que nuestro cuerpo es templo de Él y que no podemos permitir que nuestro cuerpo sea dañado, sea utilizado como no conviene, sino que al contrario nuestro cuerpo sea también ese templo que realmente muestra esa relación con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ese es el tema que teníamos para hoy. Espero que de verdad en sus vidas, en sus corazones, tengan el anhelo de ser llenos del Espíritu y que Él sea guiándoles en cada uno de sus pasos, que Él sea abriendo su entendimiento, llenándoles de su sabiduría, porque es el que nos muestra, nos enseña y nos recuerda la palabra, y que sobre todo Él sea transformando su vida, que sea siempre acompañándole en este caminar con Cristo, que es un caminar de pasos lentos, pero que son pasos seguros, son pasos que los llevarán de bendición en bendición. Entonces, mis queridos, espero que este tema les haya gustado y que estudien cada uno de estos versículos y se apropien de este, de, de ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, porque ustedes son hijos, todos ustedes y yo somos hijos de Dios y tenemos ese, ese derecho, de hijo, de tener todo lo que Dios nos ha dado, sus promesas, sus bendiciones, y que promete también
ayudarnos, acompañarnos en el proceso porque Él sabe que somos débiles, que podemos fallar en cualquier momento, pero eso no significa que ya dejamos de ser sus hijos, sino que el Espíritu nos recuerda, nos hace caer en cuenta de nuestro error, entonces debemos de proceder de una vez a confesarlo y a arrepentirnos y a permitir que Dios siga orando en nuestra vida y siga perfeccionándose cada día más en nosotros. Mis queridos, que tengan un buen día, muchas bendiciones.